posibilidades. Para eso necesito hacer uso de la semiología o hacer un análisis de la semiología ósea. Dentro de esta semiología tengo el factor más importante de todo, la edad. Entonces, si ustedes traen una radiografía con un tumor óseo, lo primero que le van a preguntar es la edad del paciente. Lo primero es la edad, vamos a ver si es una patología que es múltiple o que es única, vamos a ver la morfología, la localización de diáfisis en la diáfisis, es de localización excéntrica. Son varios datos que tenemos que ver en un tumor, en un hueso, ¿no? Así como de repente pensaron que radiografía de tórax era solamente pulmones y luego han visto que no es así, que también es mediastino, que es corazón, que son estructuras óseas, que podemos ir a evaluar muchas cosas, igual va a ser en un tumor óseo. Pensarán, no, en un tumor óseo solamente voy a ver una lesión, pero ¿qué voy a describir de esa lesión? De esa lesión? ¿Qué necesito evaluar? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito saber para poderlo ver y poder analizarlo? Entonces, lo primero que estamos diciendo aquí es la edad. Entonces acá tenemos un pequeño cuadro, porque hay muchos cuadros al respecto en cuanto a la edad. Por ejemplo, mira, la edad entre 0 y 5 años, más o menos, me va a decir, me va a indicar algunos tumores benignos. Tenemos como tumores benignos el quiste óseo esencial, la displasia fibrosa, el granuloma, el tumor maligno, el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing. De 5 a 10 tienes el osteocondroma, osteoma osteoide, quiste óseo esencial, quiste óseo neurismático, sarcoma de Ewing el maligno. Mira cómo sarcoma de Ewing está en de 0 a 5 años. Ojo con los pacientes pediátricos que les puedan llegar con dolor de alguna articulación, un dolor de rodilla, un dolor de pierna. Tener en cuenta este dato. De 10 a 20 años, como patología benigna, osteocondroma, osteoma osteoide, condroblastoma, y los tumores malignos como osteosarcoma, sarcoma de Ewing. Mira, sigue todavía un pico ahí de sarcoma de Ewing. De 20 a 30 años, como tumores benignos, tumor de células gigantes, osteocondroma. De 30 a 40 años, tumor de células gigantes, hay benigno y maligno. En tumor maligno, condrosarcoma, fibrosarcoma, y mayores de 40 años, angioma, y en tumores malignos, metástasis, a la cabeza las metástasis, mieloma, sarcoma y cordoma. Entonces, algo que tenemos que evaluar en un tumor óseo va a ser la velocidad de crecimiento. Eh, una velocidad de crecimiento lenta a moderada va a ser propio de los tumores benignos, y de moderada a rápida va a ser de los tumores malignos. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque de repente el paciente tuvo algún estudio anterior, ¿no? Entonces eso me puede ayudar, porque ahí, y recuerden que solo son imágenes y tenemos algunas lesiones que no podemos determinar. Entonces, al no poder determinar, igual si tenemos una imagen previa, pues guardamos esa imagen previa y pedimos un control de repente al mes y vemos cómo ha crecido la lesión. Cuando no estamos obviamente seguros al 100%, ¿no? De que es una lesión maligna. Entonces, aquí tenemos la localización en el hueso, que es lo que les hablaba. Mira, todos sabemos las partes del hueso, ¿verdad? La epífisis, que van a estar en los extremos, luego tenemos la metáfisis y luego tenemos la diáfisis, que es la parte central. Entonces, ¿qué tumores van a tener predilección por algunas áreas específicas? No digo, por si acaso, que siempre. La palabra siempre en tumor óseo es con mucho cuidado. Entonces tenemos, y también en medicina, creo yo. Entonces, en la epífisis se va a presentar el condroblastoma, tumor de célula gigante, ganglioma intraóseo. En metáfisis vamos a tener el osteosarcoma maligno, condrosarcoma, que también es maligno, fibrosarcoma maligno, tumor de células gigantes, que puede ser benigno y maligno, el quiste unicameral. En la diáfisis, que es la parte central, vamos a tener la displasia fibrosa, encondromas, quistes óseos, mielomas, sarcoma de Ewing, quiste aneurismático, osteoblastoma, linfomas. Y en cualquier sitio, mira, en cualquier sitio, condrosarcoma, fibrosarcoma, hemangioendotelioma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, liposarcoma, hemangiosarcoma y linfoma, o sea, todos los malignos, básicamente, ¿no? Que pueden aparecer en cualquier localización en el plano longitudinal. Estamos hablando en el plano longitudinal del hueso. Entonces pueden aparecer en cualquiera de esas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un esquema donde nos está mostrando eh,
tumores a nivel de diáfisis, luego tumores en metáfisis y tumores en epífisis. Entonces tenemos en la diáfisis el tumor de células redondas, puede ser sarcoma de Ewing, linfoma, mieloma, mira que son malignos los tres. El adantimoma, tenemos displasia fibrosa, el fibrosarcoma, ese está en la parte central, quiste óseo, estamos hablando en el plano longitudinal, quiste óseo esencial, de efecto fibroso metafisiario, eh, el fibroma condromixoide, el osteoma osteoide. En la metáfisis, que va a ser la unión entre la diáfisis y la epífisis, tenemos el osteosarcoma, el encondroma y el quiste óseo aneurismático. Y tenemos el osteocondroma. Este osteocondroma, mírenlo bien porque es bastante frecuente, el osteocondroma. ¿No? Tenemos el quiste óseo aneurismático, que una parte puede estar en la metáfisis y también puede llegar a veces a epífisis. Y en epífisis encontramos el tumor de células gigantes y el condroblastoma. Tumor de células gigantes y condroblastoma, pero ojo, el tumor de células gigantes también lo podemos tener en la epífisis, lo podemos tener en la metáfisis, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, unas imágenes. Imágenes en epífisis tenemos aquí, mira, una lesión osteolítica o una lesión lítica. Recordemos que en hueso hablamos de lesiones líticas y lesiones blásticas. Las lesiones líticas van a ser radiolúcidas, es decir, así como se veía el pulmón, oscuras, y las lesiones blásticas van a ser radiopatas. Entonces tienes acá el condroblastoma en la epífisis. Tenemos el tumor de células gigantes, que dijimos que puede estar en epífisis o en metáfisis. Tenemos los quistes óseos aneurismáticos, son quistes óseos. Algunos quistes van a tener unas trabéculas o unos septos en su interior. Y acá estamos viendo una imagen radiolúcida de bordes definidos con algunos septos. Mira, algunas líneas que tú ves que están entrecruzando la lesión de bordes definidos a nivel de epífisis, metáfisis y hasta parte de diáfisis, ¿no? Pero generalmente están en epífisis. En metáfisis tenemos otro quiste óseo, mira cómo disminuye o adelgaza la cortical. El quiste óseo aneurismático está a nivel del trocánter mayor y parte de la diáfisis del fémur, con algunos septos. El fibroma condromixoide, que también está a nivel de la tibia, mira acá, ¿no? A nivel de la metáfisis. Justo después de epífisis, tenemos aquí a nivel de metáfisis el fibroma condromixoide. Estamos viendo acá también, mira, en epífisis y metáfisis, otra imagen que puede ser un quiste óseo aneurismático, que le llaman también imagen en pompas de jabón. Ya, tenemos acá en el tercio proximal del fémur, que estas lesiones podrían ser ya como un tumor maligno porque tienen una irregularidad, la cortical no está muy bien definida y bueno, esto definitivamente es un tumor maligno por la reacción periódica que tiene, ¿no? La reacción que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en el plano transversal, ya vimos en el plano longitudinal, ahora vamos a ver el hueso como si lo cogiéramos en un corte axial, y lo vamos a ver en el plano transversal a qué nivel se va a encontrar. Puede tener una ubicación central, como acá lo estamos viendo, una ubicación paraostial, es decir, vamos a tenerla más o menos yuxtacortical, así, esta es la paraostial o yuxtacortical, que es adyacente, digamos, a la cortical, una ubicación excéntrica y una ubicación cortical, ¿no? En toda la cortical del huesito, o puede ser una localización yuxtacortical. Entonces, 4 ubicaciones. A nivel central o a nivel excéntrico, quiere decir que ya no está central, sino está más desplazada para un lado. No puede estar en el centro, sino está en la cortical. Ya, puede ser cortical o puede estar al costadito de la cortical. Eso se llama yuxtacortical o paraostial. Entonces, ¿qué tumores van a estar en qué ubicación? Tenemos a nivel central el fibroma condromixoide, los quistes óseos, el condroblastoma. Paraostial o yuxtacortical, la miositis osificante, el osteocondroma, el sarcoma paraostial se llama, el condroma paraostial. En ubicación excéntrica tenemos al tumor de células gigantes, el sarcoma mesenquimal, el fibroma condromixoide. A nivel cortical, aquí tenemos el osteoma osteoide y el fibroma no osificante. Y en cualquier zona vamos a tener el condrosarcoma, el osteosarcoma, el fibrosarcoma y el osteoblastoma, que pueden aparecer en cualquier sitio, no necesariamente en un lugar determinado. Entonces acá tenemos de ubicación central un quiste óseo, está en todo el centro de la metáfisis y la diáfisis, una imagen radiolúcida,
Acá está, mira, un osteocondroma parostial, es decir, no está en la cortical, sino está pegado a la cortical, por decirlo así, ¿no? Una lesión excéntrica, un quiste óseo neurismático, una imagen radiolúcida, y tenemos acá una a nivel cortical, tenemos un osteomaosteoide con un centro radiopaco, que es el nidus del osteomaosteoide, ¿no? Entonces, en los signos radiológicos de la lesión ósea solitaria, vamos a ver algunos detalles más, por ejemplo, cambios en la arquitectura interna, los márgenes de la lesión, si tuviera algunos septos, la reacción del periósteo y las partes blandas adyacentes. Recuerden que una radiografía ósea no solamente me va a permitir evaluar el hueso, sino también, mira, acá tengo yo el plano muscular, tengo parte del plano graso, es decir, eso significa que son las partes blandas adyacentes a la estructura ósea. ¿Yo las puedo evaluar por radiografía? Claro que las puedo evaluar. Puedo verlas, puedo caracterizar de repente alguna irregularidad, de repente el tumor óseo sale del hueso y está ya comprometiendo partes blandas, que el mejor estudio es resonancia magnética para ver el compromiso de partes blandas por un tumor óseo, es cierto, pero y yo voy a ver una radiografía, veo un tumor óseo, bueno, tendría que también analizar partes blandas. Entonces, ante una lesión ósea solitaria, ¿qué voy a evaluar? Los cambios en la arquitectura interna del hueso, los márgenes de la lesión, si tuviera septos, como el quiste óseo neurismático, que ya vimos que tiene unos septos, la reacción del periósteo y el compromiso óseo si hubiera masa a nivel de partes blandas. Tenemos también los cambios, empezamos entonces con los cambios de la arquitectura interna. Como ya les había dicho, acá pueden haber dos tipos de lesiones, la lesión lítica y la lesión blástica. La lesión lítica es una lesión destructiva de hueso. Es como que el tumor está, entre comillas, destruyendo, ¿no? Entre comillas, comiendo el hueso, destruyendo el hueso. Lo está destruyendo el hueso y te va a dejar imágenes radiolúcidas. Esta es una radiografía de cráneo donde estoy viendo a nivel del hueso frontal imágenes radiolúcidas. Cuando ustedes escuchan la palabra radiolúcida, ubíquense más o menos en cómo se ven los pulmones, que se ven grises, así más o menos, ¿no? Entonces, imágenes oscuras que están a nivel frontal. Yo veo todo el cráneo y yo no veo esas imágenes por acá, solamente están a nivel frontal. Eso es una lesión destructiva de hueso. Ahora, ¿toda lesión lítica significa que es un tumor? No, no necesariamente. De repente, si tienen alguna enfermedad que les haga producir más más calcio y llevarlo a las hormonas. Entonces, no la lesión lítica va a ser un tumor, pero generalmente es así, ¿no? Generalmente, no uso la palabra siempre, digo generalmente. Entonces tenemos acá unas imágenes radiolúcidas a nivel del hueso frontal y esa es una lesión lítica que me refleja una lesión destructiva. Luego tenemos todo lo contrario, una lesión productiva de hueso, ¿no? Va a producir hueso pero de mala calidad. Entonces tenemos que se va a reflejar como una imagen radiopaca. Ya cuando yo digo radiopaca, ustedes se imaginarán una lesión blanca, ¿no es cierto? A incremento de densidad. Acá tenemos una radiografía de pelvis, donde estamos viendo la rama iliopúbica, la rama isquiopúbica del lado derecho, la rama iliopúbica del lado izquierdo y la rama isquiopúbica del lado izquierdo. Esta rama isquiopúbica tiene una densidad incrementada, que creo yo que todos le estamos mirando, ¿no? No es de igual densidad a la del lado derecho, es mucho más blanca. La palabra correcta es radiopaca. Entonces tiene una densidad incrementada, entonces yo podré decir la rama opacidad que ocupa toda la rama isquiopúbica del lado izquierdo. Entonces, yo lo primero que voy a pensar es que esto es una metástasis, ¿no? Es una metástasis ósea. Lo primero que voy a pensar, pero no lo único. Recuerden que tenemos que tener un abanico de posibilidades. Entonces, algunos tumores tienen unas lesiones blásticas, ¿no? A la cabeza, por ejemplo, el cáncer de próstata. Entonces, se caracteriza por tener lesiones blásticas. ¿Puede tener lesiones líticas? Sí, las puede tener, también las puede tener, pero hablamos de que generalmente tiene más lesiones blásticas, ¿no? Un cáncer de mama generalmente tiene lesiones líticas, pero ¿puede tener blásticas? Puede tener blásticas, pero generalmente tiene lesiones destructivas. Luego vamos a evaluar la zona de transición. Esta zona de transición es la zona eh,
donde termina la célula sana y empieza la célula enferma, la célula que es patológica, la célula que está tomada por el tumor, que ya está infiltrada por las células tumorales. Entonces, esa zona de transición me va a definir los márgenes del tumor, o márgenes bien definidos o márgenes mal definidos. Ya lo vamos a ver. La capacidad de crecimiento tumoral. El tumor va a ir creciendo y va a presentar unos patrones radiográficos de crecimiento. Puede ser un patrón geográfico, un patrón apolillado o un patrón permeativo. Eso también lo vamos a ver. Entonces, mira, esta es una distribución ósea de tipo y un crecimiento del tumor con un crecimiento de tipo geográfico. Quiere decir que si yo cojo un lápiz, yo puedo dibujar los bordes de la lesión sin ningún problema. Luego tenemos el segundo tipo, que va a ser el apolillado, acá le vamos a llamar moteado, y que va a tener ya unas pequeñas imágenes radiolúcidas, pero que todavía yo lo puedo definir. Todavía yo puedo coger el lápiz y puedo decir, bueno, sí, empieza por aquí, continúa por acá y termina aquí. Todavía lo puedo definir. Y por último, el patrón de crecimiento más agresivo, el peor de todos, que es el tipo permeativo, donde ya son lesiones líticas muy pequeñitas, ¿no? Muy pequeñitas, hablamos de 1 milímetro, muy, muy pequeñitas, donde yo ya no puedo dibujarla con el lápiz, ya no puedo decir dónde hay una célula sana y dónde hay una célula enferma, cuál es el límite entre el tejido óseo sano y el tejido óseo enfermo, ya no lo puedo diferenciar en la radiografía. Entonces, eso es una disfunción ósea de tipo permeativo, que claro, es de los tumores malignos, no es una característica de un tumor maligno, es un tipo de crecimiento de tumores malignos. Entonces, así más o menos vamos a poder evaluar los tumores, el crecimiento de los tumores. En cuanto a los márgenes, por ejemplo, en el patrón geográfico, vamos a ver que son de crecimiento lento, estamos hablando de esta imagen, ¿no? De crecimiento lento, van a reflejar poca agresividad, van a ser márgenes bien circunscritos, los bordes más o menos lobulados, y se pueden dividir que tengan un borde esclerótico, que tengan sin borde esclerótico o con un borde mal definido. Por ejemplo, acá, esta es una lesión geográfica con borde esclerótico, una lesión benigna de crecimiento lento, con un borde esclerótico, por ejemplo, un quiste óseo. Entonces, aquí, por ejemplo, mira, una lesión bien definida, este es el calcáneo, estamos en una radiografía de pie, de incidencia lateral, este es el hueso que forma el talón, entonces vemos una imagen bien definida, con borde esclerótico, porque el borde está radiopaco, tiene mayor densidad, entonces no tiene reacción perióstica, diremos que esta es una lesión, por ejemplo, con un patrón geográfico bien definido. Tenemos la lesión geográfica sin borde esclerótico, ya no tiene borde. Es una lesión en sacabocado. Vamos a ver, definir el margen tumoral, puede ser el tumor de células gigantes, granuloma eosinófilo, el fibroma condromixoide, el quiste óseo solitario y aneurismático. Por ejemplo, aquí vamos a ver nosotros un tumor de células gigantes, ¿no? Un tumor que tiene algunos septos, mira, por acá tiene algunos tabiquitos, ¿no? Unos pequeños septos, entonces, pero no tiene borde esclerótico, ya como en la anterior imagen, ¿no? Que se definía un borde radiopaco, este ya no tiene ese borde. Tenemos ahora lesión geográfica con borde mal definido. Aquí ya estamos viendo que el borde no es que sea radiopaco o si es radiopaco, simplemente el borde ya no está bien definido, pero sigue siendo una lesión en patrón geográfico. A ver, un ratito. Ya, entonces nosotros acá, por ejemplo, vamos a ver, puede ser de procesos infiltrativos locales, tumores más activos, por ejemplo, ya estamos hablando de palabras mayores, osteosarcoma, fibrosarcoma, condrosarcoma, entonces también tumores benignos como el condroma activo, ¿no? Y fibroma condromixoide. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el tumor maligno solamente me va a dar el patrón permeativo, no, me puede dar un patrón geográfico, pero con un borde más definido. Por algo estamos mencionando acá los sarcomas.
Entonces, es con esto que que les estoy dando a entender que un tumor benigno, un tumor maligno, puede tener varios tipos de imágenes en una radiografía y que nosotros vamos a dar varias posibilidades diagnósticas. Entonces, no esperen que el radiólogo les dé una sola posibilidad, porque solo son imágenes. Ustedes tienen que hacer el conjunto del análisis, la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, el laboratorio, ayuda al diagnóstico también con imágenes, ¿no? Y todo eso hace un conjunto, hacen todo un análisis y van a llegar a elucubrar el pensamiento para pensar de repente en las posibilidades diagnósticas, pero no esperen que con una radiografía el radiólogo les diga qué tumor es, porque ya se están dando cuenta ustedes que en todas las posibilidades que les estoy, en todas las características que les estoy describiendo, hay varias posibilidades de tumores, entre benignos y malignos. Miren ustedes acá, tienes el osteosarcoma, que es maligno, y tienes el encondroma, que es benigno. Entonces tienes de los dos y tienes la misma imagen. Yo por eso les digo que más o menos vayan entendiendo la importancia de correlacionar con la clínica, ¿no? Entonces tenemos una lesión geográfica con borde mal definido que te va a reflejar procesos infiltrativos locales y tumores que son más activos. Mira, por ejemplo, acá tenemos una imagen de un osteosarcoma a nivel distal del fémur, tenemos un fibrosarcoma a nivel distal del fémur también, en cóndilos femorales, en la diáfisis distal, mira cómo son lesiones líticas y ha roto la cortical. Y acá tienes en la cabeza del fémur derecho una lesión lítica, que es una metástasis, ¿no? Entonces, una lesión maligna, maligna, maligna. Y el patrón es geográfico con borde más. Era el segundo patrón que yo les decía que yo podía todavía dibujar con mi lápiz el borde, podía todavía con un esfuerzo definir más o menos por dónde va. Y se caracteriza por múltiples agujeros o imágenes radiolúcidas diseminados. Son imágenes de diferente tamaño, pueden ser ovalados, redondos, va a afectar, me puede dar una imagen de para hacer el diagnóstico diferencial de un tumor óseo. Entonces, tener cuidado, por eso les digo, la clínica, siempre es importante la clínica del paciente. Acá tenemos una lesión, mira, apolillada en el fémur. Puedo definirlo, no todavía, podría por acá decir que por acá está todo el margen. Es una lesión maligna, patológica, tienes una fractura patológica porque este huesito está fracturado y acá tienes un tumor. Perdón, este de acá es osteomielitis, ¿no? Los dos de acá son osteomielitis. Entonces, no podemos nosotros determinar al 100% si no tenemos un poco de clínica, ¿no? No podemos decir si es un tumor o si es osteomielitis, porque la imagen es muy parecida. Entonces, si no solo con una radiografía. Te vamos a poner ahí osteomielitis, probable tumor maligno, ¿no? De repente un osteosarcoma, entonces necesitamos un poco de clínica. Ya generalmente ponemos hasta 3 diagnósticos diferenciales. Y el patrón primitivo, que es el peor de todos, ya ese patrón ya es el patrón geográfico, perdón, el patrón de crecimiento, lo que te va a reflejar es la agresividad del tumor. Entonces, un patrón permeativo te refleja que es un tumor agresivo, que es un tumor que está creciendo activamente y agresivamente. Van a haber múltiples áreas líticas, pequeñas, ovaladas, alargadas, van a ser muy pequeñitas. Pueden también representar lesiones inflamatorias, metabólicas o neoplásicas. Peor todavía, porque los tumores malignos, la gran mayoría tienen un patrón permeativo, pero volvemos a las lesiones inflamatorias. Entonces, por ejemplo, la osteomielitis es un proceso infeccioso y también es inflamatorio. Entonces, también te destruye el hueso, entonces no vamos a tener que ponértelo como diagnóstico diferencial.
A la cabeza, el tumor maligno que te va a dar este patrón es el sarcoma de Ewing, es el tumor más frecuente en la edad pediátrica. Entonces tenga mucho, miren esta lesión acá lítica. Y aquí decir dónde termina y dónde empieza, porque parece que está por acá, bien, ves, por acá también hay una lesión lítica. No solamente es hasta acá, ¿no? No es solamente es hasta este borde, sino que podría continuar hasta aquí. Es una lesión oscura, radiolúcida. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice, doctora, el paciente tiene una fractura y luego ha hecho fiebre, dolor, entonces yo ya me inclinaría por una osteomielitis. Pero si me dice, no, el paciente no ha tenido nada, ha empezado con dolor, el cual se ha ido incrementando, ya tiene limitación funcional, es un paciente pediátrico, le tomas la radiografía y sale esto, bueno, este es un sarcoma de Ewing hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, por eso les digo que tenemos que hacer correlación. El patrón permeativo, dice, son lesiones líticas pequeñas, ovaladas, alargadas, lo que les había dicho, se unen imperceptiblemente con el tejido sano. Yo no puedo decir dónde está el tejido sano y dónde está el tejido enfermo, porque las lesiones líticas ya son muy pequeñitas y están muy salpicadas. Entonces, a este tipo le corresponde la gran mayoría de tumores malignos. Este es el fémur, la cabeza, el trocánter mayor, todo el tercio de la diáfisis y tienes lesiones líticas, ¿no? Entonces, ¿qué podría demostrarme? Pues yo no puedo decir con mi lápiz hasta acá va, no, porque por acá también veo unas pequeñitas, entonces no me deja definir bien. Acá tienes una lesión lítica, por acá también tienes una pequeña lesión lítica, pero eso ya me está reflejando que ahí puede haber un tumor óseo maligno. Los septos, que van a ser las divisiones que estén dentro del tumor, como ya hemos estado viendo en el caso de los eh, quísticos y van a indicar, como por ejemplo el hemangioma. Entonces ya hemos visto varios quistes socioaneurismáticos que van a ser imágenes radiolúcidas que tienen septos, inclusive adelgazan la cortical. Entonces uno puede pensar de repente, aparece una lesión maligna, pero si te das cuenta, tiene un margen definido, no tiene una relación perióstica, entonces puede ser un quistosio neurismático. Un fibroma condromixoide, mira los bordes bien definidos, con el apunte de lápiz tú puedes definir claramente dónde está. Entonces, puede ser un fibroma condromixoide y los hemangiomas óseos, que son generalmente hallazgos, ¿no? El paciente no llega porque le duele la columna y le encuentras un hemangioma, no. El paciente llega porque tiene un dolor en la columna lumbar y de repente le encuentras pinzamientos, hernias lumbares, y esa es la causa del dolor. Pero le encuentras como hallazgo un hemangioma. Y un hemangioma se va a ver como varias líneas radiolúcidas, perdón, radiopacas en el cuerpo vertebral. Inclusive le llamamos el signo del código de barras, porque parece un código de barras que viene en los alimentos, ¿no? Entonces, estas son imágenes esta es una radiografía y esta es una tomografía. En la radiografía, varias imágenes radiopacas y en tomografía, varias imágenes lineales eh, hiperdensas. Ese es el signo del código de barras y es un hemangioma, es como un hallazgo, ¿no? Nadie llega a no ser que es un hemangioma gigante, que la verdad es muy poco frecuente. A nivel óseo, en hígado sí podemos encontrar hemangioma gigante, pero en hueso no, muy poco frecuente que encontremos eso. Otra característica más es la reacción perióstica. Entonces, en la reacción perióstica vamos a ver que puede ser una reacción sólida o continua, va a ser eh, más frecuente en procesos benignos o lentos. El periósteo va a tener una o múltiples capas de hueso nuevo sobre la cortical. Esta puede ser delgada, ondulante, densa, elíptica. Y luego también tenemos las interrumpidas, ¿no? Que ya es más frecuente de tumores malignos. Entonces tenemos de infecciones, hemorragias, eh, y van a ser reacciones inestables, que van a hacer que el hueso esté inestable. Tenemos en este caso lamelar, espiculada paralela, complejas, el triángulo de Coleman y en contrafuerte. Entonces tenemos, por ejemplo, las reacciones periódicas continuas, la delgada, ¿no? Acá, esta cortical engrosada. Característico de granuloma eosinófilo y también de osteomielitis. Volvemos a la osteomielitis como diagnóstico diferencial. Se observa en el borde cóncavo de los huesos largos. Ahí va a entrar a tallar granuloma eosinófilo, osteomielitis, el quiste óseo neurismático y las fracturas por estrés. Entonces, aquí vas a ver una cortical
engrosada, ¿no? Una cortical engrosada. Pero es una reacción delgada y sobre todo es una reacción continua, porque la cortical se mantiene continua solamente que está engrosada, porque no me vas a decir que el tamaño de esta cortical va a ser igual a acá. Esta se ve más radiopaca, ¿no? Más intensa. Luego tienes la ondulante, que va a tener pues este tipo de característica, dice más de 1 centímetro de espesor, con un borde libre, ondulado y rugoso, y se da de repente en presencia de varices de largo tiempo. También benigna en el caso de la densa elíptica, que ya tiene como una forma más o menos convexa. Esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el osteoma osteoide, que es un tumor benigno, y en la osteomielitis, ¿no? En la osteomielitis. Luego tenemos acá igual, mira, reacciones densas elípticas continuas. Mira cómo queda esta cortical en un osteoma osteoide. De igual manera aquí, esta es una osteomielitis crónica. Si ustedes ven esta radiografía, no me van a decir que no van a pensar que puede haber un tumor óseo. Sí lo van a pensar y también lo van a poner como diagnóstico diferencial. Entonces acá estamos viendo la reacción densa elíptica. Mira, toda esta cortical totalmente densa, ¿no? Luego tenemos la reacción perióstica interrumpida. Ahora sí ya hay interrupción de la cortical, la cosa cambia. Tenemos aquí la lamelar en capas múltiples, también llamada en hoja de cebolla, y aquí va a estar presente en qué casos: osteomielitis aguda, fractura por estrés y el sarcoma de Ewing. Ojo que la lamelar se caracteriza por tener varias capas de periósteo nuevo, varias capas. Y aquí lo vemos, miren, varias líneas radiopacas, una sobre otra, paralelas entre sí. Por eso se llama en hojas de cebolla. Y esto es porque el periósteo, al verse invadido por el tumor, va a producir hueso nuevo, porque se está viendo afectado, infiltrado por las células tumorales, en su afán de recuperar hueso, forma hueso nuevo, no termina de formar hueso nuevo y otra vez se ve invadido y vuelve a formar hueso nuevo. Entonces, en esos múltiples intentos de formar hueso nuevo, es que tiene varias capas de formación de hueso que no terminan de consolidar, porque eso está demostrando la agresividad del tumor. Por lo tanto, este tipo de reacción perióstica me dice que es un tumor agresivo y la cortical pues está interrumpida. Ya no es igual a a las que son continuas, ¿no? Que acá, por ejemplo, yo no estoy viendo que esté rota la cortical, ¿no? La veo continua, entonces estas por eso se llaman reacciones periósticas continuas, la delgada, la ondulante, la densa elíptica, pero son continuas. Aquí ya no, aquí ya cambia todo, es una reacción perióstica interrumpida, no termina de formar el hueso y de nuevo forma otra capita de hueso. Lo termina de formar y otra vez se ve infiltrado el tumor, vuelve a formar otra capita de hueso. Por eso es que tiene varias capas. Entonces, eso se llama en hojas de cebolla y me demuestra la agresividad del tumor. Acá tenemos en una radiografía que nos muestra un tumor de Ewing, donde estamos viendo, mira cómo la cortical prácticamente ha sido destruida, ¿no? Vemos la destrucción de la cortical, la interrupción de la cortical. Entonces, esto me demuestra que es un tumor agresivo. Luego tenemos otra reacción perióstica interrumpida, la espiculada paralela. Esta espiculada paralela se caracteriza por imágenes rectas, radiopacas, perpendiculares al hueso. Acá tenemos una radiografía de cráneo y que a esta imagen le llama pues el signo de cabellos erizados, y en donde se da en pacientes con sarcoma de Ewing, pero también se da en pacientes que tienen talasemias, ¿no? Que es una afectación de la sangre. Entonces, miren ustedes cómo tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de patología benigna con patología maligna. No significa de que yo veo una reacción perióstica especular y digo, uy, ya, patología maligna. No, cuidado, cuidado, porque también dentro del diagnóstico podemos pensar que puede ser también una patología benigna. Luego tenemos acá otra reacción perióstica compleja. Acá vamos a ver, mira, a esto le llamamos rayitos de sol, es perpendicular a la cortical. La cortical ya está interrumpida, porque ya para que salgan estos rayitos es que ya se rompió la cortical. Y esto es muy frecuente del osteosarcoma. O sea, tú ves una reacción perióstica en rayitos de sol, tú ya dices, esto es un osteosarcoma muy, muy seguro de que podría hacerlo, ¿no? O que por lo menos es una lesión ósea maligna, porque ya la reacción perióstica es una reacción interrumpida, que Ruego y la cortical se ha interrumpido, entonces eso ya hace, que lo hace clásico de una lesión maligna.
Tenemos aquí, mira, rayitos de sol en un osteosarcoma a nivel de la rama ilio-isquiopúbica derecha. Mira cómo ha roto la cortical y tienes la reacción perióstica en rayitos de sol. Igualmente acá, este ya es un cóndilo femoral para llegar al cóndilo femoral en la incidencia frontal y en la incidencia lateral, y tenemos la reacción perióstica interrumpida como rayitos de sol acá, y el tumor ya se ha ido a las partes blandas. Toda la reacción o la imagen radiopaca que ves en el tercio distal del fémur, tanto en diáfisis como en epífisis, ese es el tumor óseo, pero acá el tumor ya ha salido a partes blandas. Miren cómo las partes blandas están incrementadas de volumen. Entonces es muy frecuente, este paciente ha llegado con el muslo ya hinchado, ¿no? Ya hinchado, con mucho dolor, y le tomas la radiografía y ya tienes que el compromiso de partes blandas, y ese paciente tiene que ir a tomografía y a resonancia. Luego tienes otra reacción perióstica interrumpida como el triángulo de Gottman. Aquí es una ruptura de la cortical, rompe la cortical y la levanta inclusive, y forma un triángulo, ¿no? Acá tenemos, mira cómo la cortical se levanta y se rompe, entonces es una ruptura y elevación del periósteo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo encontramos? En tumores malignos, en hematomas y también con la presencia de pus, ¿no? Mira cómo tienes patología maligna y patología benigna como diagnóstico diferencial. Luego tienes el contrafuerte, que es un cono de hueso denso, acá, que suele indicar procesos que crecen lentamente, sobre todo tendencia a expansión. Son de tumores benignos. Mira, a pesar de que la imagen es muy aparatosa, ¿no? Pero tienes esta reacción acá en contrafuerte, ¿no? Que está elevando prácticamente un cono de hueso denso que está elevando un poco la cortical. Luego, otra característica que tenemos que evaluar dentro de todo lo que les había dicho, hay una que también, que ya es una de las últimas, es el compromiso de partes blandas. Entonces, esto se asocia a destrucción cortical. Vamos a tener que usar también tomografía. Y miren ustedes acá todo el compromiso de partes blandas. Si bien toda esta imagen radiopaca en el tercio proximal de la diáfisis del fémur muestra un tumor óseo, miren ustedes aquí, ¿no? Todo este compromiso de partes blandas. Puede ser osteomielitis, que comprometa partes blandas, puede ser tumores malignos como osteosarcoma, pueden ser metástasis, pueden ser mielomas, que haya compromiso de partes blandas. No digo que es esta imagen. Esta imagen es un osteosarcoma, pero el compromiso de partes blandas puede ir por ahí, ¿no? Una osteomielitis también te compromete partes blandas. El paciente hace hasta fístulas. Entonces, se dan cuenta que en cada característica que les hemos mencionado de la semiología radiológica nos da diagnósticos diferenciales de patología maligna y de patología benigna. Entonces, por favor, después no se sorprendan cuando pidan una radiografía, pidan el informe y el radiólogo les dé 3 diagnósticos, 4 diagnósticos, hasta 5 diagnósticos. Y digan, uy, el radiólogo no sabe, mira, ve, me da 5 diagnósticos. Ya les estoy demostrando que en ninguna situación, en ninguna diapositiva se le ha puesto solamente un diagnóstico. Se le pone patología benigna y patología maligna. Entonces, tenemos que analizar toda la semiología radiológica para poder llegar por lo menos mínimo a 2, 3 diagnósticos. Aparte que nosotros no tenemos la clínica del paciente, ¿no? Compromiso de partes blandas, mira, se asocia a destrucción de la cortical, puede ser osteomielitis, osteosarcoma, metástasis, mieloma. Mira, este es un osteosarcoma, como el tumor ya salió del hueso. Estaba en el hueso, ya salió y compromete partes blandas. Osteosarcoma parosteal, ¿no? Sale a las partes blandas. Metástasis, mira, un tumor óseo que ya salió a las partes blandas, que tiene reacción perióstica. Esta es una metástasis. Luego tienes acá otro osteosarcoma parosteal, que es una imagen radiopaca de bordes mal definidos, con una zona de transición estrecha. Cuando tienes bordes mal definidos, la zona de transición es estrecha amplia, porque tú no sabes dónde empieza y dónde termina, ¿no? Es una zona de transición amplia y encima ya está comprometiendo partes blandas. Ya salió del hueso, ¿no? Ya salió del hueso, ya destruyó la cortical y ya se abrió hacia las partes blandas. Ahora, la matriz tumoral. La matriz tumoral va a corresponder al tipo celular del tumor. Puede ser osteoide, condroide, fibroso. Entonces, solo se identifica calcificación en la matriz ósea y cartilaginosa. Puede ser una matriz osteoide o una matriz condroide. Una matriz osteoide es cuando más o menos la imagen va a ser densa o algodonosa, como el osteoblastoma, el osteosarcoma, y la matriz condroide se va a caracterizar por calcificaciones
puntiformes, de varias formas, en forma de aros, de anillos, de comas o de palomitas de maíz. También pueden encontrarse calcificaciones en el tejido necrótico o degenerado, en fracturas patológicas o en reacción esclerótica del hueso. Entonces, la opacidad de estas lesiones va a depender de la composición y del grado de la calcificación de la matriz. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un tumor óseo, pero va a tener una matriz tumoral, ¿verdad? Va a tener una matriz de origen. Esta matriz puede ser condroide o puede ser osteoide. Si es osteoide, yo voy a ver densidades en la lesión de aspecto lanudo, algodonoso o de nubes, más o menos como el patrón alveolar en radiografía de tórax, para que más o menos se ubiquen. Y de matriz condroide voy a ver calcificaciones en diferentes formas, como palomitas de maíz, en forma de comas. Entonces, en una radiografía, ¿cómo lo vamos a ver? Esta es una radiografía del fémur, incidencia frontal y lateral, y voy a ver una matriz condroide, porque va a tener imágenes radiolúcidas y algunas imágenes radiopacas o blanquitas escasas, ¿no? No muchas, pero la matriz va a ser radiolúcida, la imagen, y va a tener algunas calcificaciones en su interior. En cambio, la matriz osteoide va a ser totalmente radiopaca, totalmente blanca, totalmente radiopaca, de aspecto algodonoso, como si hubieras cogido un poquito de algodón y lo hubieras pegado al ladito del hueso. Entonces, eso es una matriz osteoide. Entonces, si tenemos esta imagen y ya sabemos que analizamos que viene de una matriz osteoide, yo pensaré que es un osteosarcoma, porque ya salió de la cortical y ya está en partes blandas, ¿no? En cambio acá yo pensaré que es por una imagen radiolúcida, que es una matriz condroide, y será un osteocondroma, ¿no? Que también está yéndose a partes blandas. Esa es otra característica también de la semiología. Entonces, una lesión benigna y una lesión maligna. ¿Cuáles son las características? La lesión benigna tiene un reborde esclerótico bien definido. Yo cojo mi lápiz y puedo dibujar el borde de la lesión. Ausencia de tumor en partes blandas, no sale a partes blandas. La reacción perióstica va a ser sólida, no se va a romper la cortical en periósteo y la distribución ósea va a ser geográfica, el patrón geográfico. Es una lesión benigna. Una lesión maligna va a tener una reacción perióstica interrumpida, o sea, va a romper la cortical, puede tener rayitos de sol, triángulo de Codman, ¿no es cierto? Una reacción perióstica interrumpida, destrucción ósea moteada o infiltrante, tumoración en partes blandas y una zona amplia de transición. La zona de transición puede ser estrecha o amplia. Si es estrecha, yo puedo definir bien los bordes, pero si es amplia, como el patrón permeativo, yo no puedo dibujar con mi lápiz dónde empieza y dónde termina. Ya no puedo porque tiene muchas imágenes radiolúcidas salpicadas acá. En cambio, en la otra sí, es muy definido el borde. Entonces, eso también es parte de la semiología ósea para poder determinar si es una lesión benigna o es una lesión maligna. Entonces, más o menos para tener una idea de todo lo que hemos hablado, tenemos lesiones óseas en menores de 30 años. En menores de 30 años tenemos la displasia fibrosa como lesiones benignas, el osteocondroma que puede ser pediculado o sésil, tenemos el osteocondroma en coliflor, el encondroma, el enostosis o el islote óseo, los condroblastomas a nivel de las epífisis. Tenemos osteomielitis, otra lesión agresiva, el quiste óseo unicameral, el quiste óseo neurismático con septos, el osteoma osteoide, mayor de 2.5 ya se llama osteoblastoma, el fibroma no osificante, menor de 2.5 es defecto cortical fibroso. Y como tumores malignos en menores de 30 años, tenemos el sarcoma de Ewing, que tienes acá un patrón permeativo, varias imágenes radiolúcidas pequeñitas que yo ya no puedo definir dónde empiezan y dónde terminan. Y tenemos el osteosarcoma, que ya hemos visto bastantes imágenes de osteosarcoma, del osteosarcoma parostial, ¿no? Que tienen una matriz osteoide. Y luego tenemos las lesiones óseas en mayores de 30 años. Tenemos el fibroma nosificante, que tiene una ubicación excéntrica. Tenemos el tumor de células gigantes, que también pueden haber algunos malignos. La osteomielitis, mira, con secuestro. Vimos la vez pasada en fracturas lo que era un secuestro y la osteomielitis crónica después de una fractura. La enfermedad de Payet en la fase blástica o mixta, que puede tener imágenes líticas o blásticas, la fractura por sobrecarga o un absceso intracortical de Brody,
Tenemos la fractura por sobrecarga, enostosis, que también tuvimos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior. También les hablé de enostosis, acá hay una imagen radiopaca. Estamos ahora en los mayores de 30 años. El quiste subcondral y los tumores malignos en mayores de 30 años, mieloma múltiple, osteosarcoma parosteal, condrosarcoma y metástasis, ¿no? Entonces, en mayores de 30 años, mieloma múltiple, osteosarcoma parosteal, lesiones metastásicas y condrosarcoma con una matriz condroide. En cambio, en los menores de 30 tuvimos sarcoma de Ewing y osteosarcoma. Entonces, mira cómo la edad nos va a ayudar bastante para definir sobre todo los tumores malignos. Entonces, acá, haciendo solamente un repaso, tenemos eh, tumores óseos de ubicación intramedular y de ubicación cortical. La ubicación central como el quiste óseo simple y excéntrico como el condroblastoma. El nivel cortical, el fibroma nosificante y el nivel yuxtacortical, mira aquí, un osteosarcoma parosteal. Tenemos la zona de transición estrecha, como les decía, que yo puedo definir dónde empieza la célula patológica y dónde empieza la célula que no está enferma. Tenemos los bordes esclerosados, bien definidos, usualmente tumores benignos, como el fibroma nosificante, el quiste óseo simple, el quiste óseo aneurismático. Y la zona de transición amplia, acá ya no puedo definir dónde empieza y dónde termina. No me vas a decir, si yo te digo, dibújame el borde, ¿cuál borde va a ser más fácil dibujar? ¿Este o este? Este va a ser más fácil porque ya lo tengo acá bien definido, mira. En cambio acá no. Acá yo tendré que decir que puede ir hasta acá. Parece que por acá también veo un poquito de imágenes radiolúcidas. Ya no puedo definir bien. Esto me refleja una zona de transición amplia. Bordes mal definidos, usualmente de tumores agresivos o malignos. Por ejemplo, osteosarcoma. Mira esta imagen del hueso. La cortical está destruida, está interrumpida. Osteomielitis también y está dentro de una zona de transición amplia y no es un tumor. Y también los granulomas eosinofílicos. Entonces, miren los diagnósticos diferenciales, ¿no? Las reacciones periósticas van a ir desde la menos maligna hasta la más maligna. Tenemos la reacción sólida, continua, la cortical, la piel de cebolla, hojas de cebolla, que es la lamelada. Tenemos la espiculada o los rayitos de sol, que también esta ya es una lesión maligna, esta también. Estamos de la menos maligna a la más maligna, pero todas son malas, ¿no? Ojo, 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 que tenemos también lesiones benignas que te pueden dar ese tipo de reacciones, ¿ah? El triángulo de Codman, que es cuando la cortical se rompe y se levanta levanta el periósteo y forma un triángulo, ¿no? El triángulo de Codman. Los patrones geográficos que les había mencionado, el patrón geográfico de bordes bien definidos, lesión no agresiva, casi siempre benigna, el patrón apolillado, múltiples pequeñas lesiones líticas mal definidas, es una lesión agresiva frecuentemente maligna, no te dice siempre. Patrón permeativo, ya estos son incontables lesiones líticas que no puedo definir dónde empieza, dónde termina, minúsculas, mal definidas, sutiles, refleja mayor agresividad, casi siempre maligna. Ojo que en ningún cuadro dice maligno, benigno, maligno, no dice, chicos, ¿ah? Dice siempre la lesión no agresiva, casi siempre benigna, lesión agresiva frecuentemente maligna, mayor agresividad del patrón permeativo, casi siempre maligna. Entonces, siempre va a quedar un porcentaje ahí que podrías tener el diagnóstico diferencial de una patología benigna. El patrón geográfico, ejemplos, encondroma, defecto fibroso cortical, displasia fibrosa, quiste óseo. Patrón apolillado, sarcoma de Ewing a la cabeza, metástasis, mieloma, osteosarcoma, linfoma, todos malignos y la osteomielitis ahí también metida, ¿no? Patrón permeativo, que es el peor patrón de todos, sarcoma de Ewing, metástasis, mieloma, osteomielitis, linfoma, leucemia, neuroblastoma. Entonces mira cómo tienes bien los diagnósticos diferenciales. El tipo de matriz condroide, con calcificaciones en anillos, en palomitas de maíz, en arcos. Floculantes quiere decir como que están flotando en medio del hueso. Es una matriz condroide y la matriz osteoide es como un pedazo de algodón que has pegado en el hueso. Densidades nubosas, amorfas, algodonosas. Ejemplo, es, tumores
formadores de hueso benignos, osteosarcomas, tumor de Ewing y linfomas. Mira acá el osteosarcoma, este es un tumor óseo maligno que ya salió a las partes blandas en la tomografía, en la radiografía y en la resonancia, mira cómo se ve, cómo ha comprometido, ya ha salido y todo eso es el compromiso de partes blandas. En cambio, la displasia fibrosa, que es un tumor benigno, tienes la radiografía, es un tumor radiolúcido de bordes escleróticos donde no hay reacción perióstica y cuando vas a la resonancia en una secuencia T2-FATSAT, mira cómo se ve bien definida la imagen, no sale a partes blandas. Entonces, el compromiso a partes blandas también me va a decir si es un tumor benigno o es un tumor maligno. Entonces tenemos las lesiones líticas, las lesiones malignos, tienes las blásticas, los islotes óseos, el osteomastoide, el osteoblastoma, osteosarcoma, metástasis, ¿no? Y lesiones benignas por resolución, como el fibroma nosificante y el quiste óseo neurismático. Luego tenemos las mixtas, que van a tener tanto benignas como malignas, es decir, perdón, líticas y blásticas. ¿A quiénes tienes ahí? Tienes, por ejemplo, al linfoma, a la displasia fibrosa y a la osteomielitis. Entonces, las lesiones líticas van a ser así, radiolúcidas, como si hubieras borrado un poquito del hueso. Acá tienes un encondroma falángico, que es un tumor benigno, ojo, es un tumor benigno. Luego tienes una lesión lítica aquí y eso no es un tumor benigno, es una metástasis. Entonces ustedes pueden ver que una sola imagen puede tener varios diagnósticos. Esta es una lesión lítica, aquí es un encondroma y acá es una metástasis. Tienes en los tumores blásticos, en las imágenes blásticas o radiopacas, un islote óseo, es una enostosis, es un tumor benigno, y tienes aquí un osteosarcoma, un tumor maligno, y es una lesión blástica. Y luego tienes acá lesiones blásticas y lesiones líticas, que son mixtas, y este es el caso de un linfoma. Tenemos acá algunos tumores, por ejemplo, el tumor de células gigantes. Ese tumor es más frecuente de 20 a 40 años, localmente agresivo, va a metáfisis y también está en epífisis, hay dolor, hay tumoración, disminuye con el movimiento, está relacionado a fracturas patológicas, hay algunos que son malignos, un 15%, acá están las imágenes o los lugares más frecuentes, rodilla, en el sacro, y los menos frecuentes, por ejemplo, en el hombro, en el tobillo. ¿Cómo vamos a verlo? Mira, son imágenes líticas con algunos septos que insuflan la cortical. Acá también estamos viendo uno a nivel del sacro. El sacro se ve con una imagen lítica y cuando le hacen la resonancia se ve que está todo el sacro tomado por el tumor, ¿no? Luego tenemos acá también una radiografía con una lesión lítica con septos. En la tomografía vamos a ver mejor una imagen hipodensa y en resonancia ya se ve mucho mejor los septos que tenía, que no se veían muy bien en tomografía. Entonces, si te das cuenta, los estudios de imágenes se van complementando. Quistioso simple, que hemos visto varios, puede ser unilocular, en menores de 30 años es más frecuente, está en metáfisis y diáfisis, preferentemente de húmero y fémur, 66% tienen complicados por fractura patológica. Miren ustedes, son imágenes líticas que están este es en el húmero, en el tercio proximal de la diáfisis, en el fémur, tercio proximal del fémur, en el calcáneo, tienes una lesión geográfica, ¿no? Y que en algunos casos, como es un quiste, puede haber la membrana del quiste puede desprenderse y te da la imagen como de un fragmento caído, ¿no? Esta de acá, como una imagen radiolúcida, radiopaca, perdón, dentro de la imagen radiolúcida que te da la imagen de un fragmento caído. Los hemangiomas que les había conversado, que son muy comunes, que son asintomáticos usualmente, son espacios vasculares que desplazan el hueso y tenemos que son como unas lesiones líticas de aspecto geográfico. Acá tenemos una radiografía donde estamos viendo una columna con un cuerpo vertebral con líneas radiopacas paralelas entre sí. Acá también otra radiografía, es un paciente bastante mayor. Y cuando vemos la tomografía, vemos en un corte sagital las imágenes de líneas radiopacas paralelas entre sí como código de barras. Y en un corte axial vemos puntitos blancos y negros y le llamamos el signo de lunares. Entonces tenemos el signo de código de barras o el signo de lunares en el corte axial y me refleja pues un hemangioma, ¿no? Una lesión benigna. Tenemos el defecto fibroso cortical o el fibroma nosificante, muy común, no requiere tratamiento a menos que se fracture.
en metáfisis, en fémur y tibias distales. Si es mayor de 2,5 ya se llama fibroma nosificante. Mira, aquí tenemos esta imagen, ¿no? Cortical, imagen lítica. Acá tiene borde geográfico, yo lo puedo definir. En tomografía también tiene bordes bien definidos, entonces no tenemos mayor problema. El osteomastoide, un tumor osteoblástico de 75-80% en menores de 25 años, usualmente menor de 2 centímetros, tumor benigno, tiene un dolor progresivo, el cuello femoral es el sitio más frecuente. Acá tienes una imagen radiolúcida y se caracteriza porque en el centro tiene una pequeña imagen radiopaca que le llaman el nidus, ¿no? Entonces, que es un hueso esclerótico denso. Acá también mira en la parte del cuerpo vertebral, vamos a ver una imagen hipodensa y en el centro un puntito hiperdenso. El osteosarcoma, que es un tumor maligno, del cual ya hemos visto algunas imágenes. Segundo tumor primario más común en adultos, va a ser frecuente en la rodilla. Vamos a ver que tenemos que también hacer la diferencia con este osteosarcoma puede hacer metástasis pulmonares, ojo, es una destrucción geográfica, destrucción ósea agresiva, es una matriz osteoide, ya hemos hablado que es como pegar un poco de algodón, va a ir a partes blandas, hemos visto osteosarcomas que salen a las partes blandas, y acá tenemos una imagen, mira, radiopaca pequeñita, este paciente dice que tenía, no te llegó por otra cosa, y tenía una imagen radiopaca pequeñita, imperceptible, en el tercio proximal de la tibia. Le hacen una biopsia y era un osteosarcoma. Mira qué suerte, porque los osteosarcomas generalmente cuando se diagnostican ya están comprometiendo en partes blandas, ¿no? Por ejemplo, el de acá, que tienes una reacción interrumpida de la cortical con compromiso de partes blandas. De igual manera vamos a ver en el tercio proximal del húmero. Acá vamos a ver la reacción en rayitos de sol y el triángulo de Colman. Mira cómo ha levantado acá el periósteo, triángulo de Colman. Mira esta imagen también de compromiso, la reacción perióstica bastante, la cortical bien radiopaca y engrosada. Y acá hay una ruptura de la cortical, ¿no? La cortical no continúa. El sitio más frecuente, rodilla, húmero, o sea, huesos largos, pero puede ir también de repente ilíacos, ¿no? El sarcoma de Ewing, bueno, es el tumor más frecuente maligno en la edad pediátrica. eh, la edad media 13 años, pero pueden haber niños de 5 años con tumor de Ewing, 4 años, así que tengan cuidado cuando tengan pacientes pediátricos, cuando estén en el serum y les llegue el paciente y le digan que le duele la rodilla o le duele la pierna de larga data, se tengan cuidado, no se olviden del sarcoma de Ewing. Entonces, miren la reacción cortical o perióstica, levanta el periósteo, ¿no? Lo levanta el periósteo y lo rompe. Acá tenemos imágenes radiopacas con un patrón de crecimiento permeativo, donde yo no puedo definir dónde empieza y dónde termina. De igual manera acá en el ilíaco, y cuando hacemos acá una resonancia magnética, se ve todo el compromiso, la imagen hiperintensa, o sea, blanca, que está comprometiendo el ilíaco y también el plano muscular. Sin embargo, en la radiografía solamente se veía una tenue imagen radiolúcida, pero cuando vas a resonancia, te das cuenta y comparas con el otro lado que el ilíaco está tomado y el plano muscular adyacente también está tomado. Del otro lado no, del otro lado está bien. Entonces, por eso les digo, empezamos con radiografía, pero podemos ir tranquilamente a tomografía y complementamos con resonancia. Huesos típicos, huesos largos, ¿no? Fémur, tibia peroné, húmero, ya menos frecuente va a ser columna lumbar, ilíaco, cervical, escápula, tibia y radio. Mieloma múltiple, tumor óseo primario más común, mayor de 40 años, ¿no? Mayor de 40 años, tú ves una imagen lítica, en tu cabeza tiene que salir mieloma múltiple. Paciente mayor de 40 años como tumor primario, ¿ah? Ojo, como tumor primario estoy hablando. Entonces tienes acá una imagen de tomografía, como si hubieran borrado parte del cuerpo vertebral, como si hubieras dibujado tú la columna y luego hubieras borrado un poco de eso. Eso es una lesión lítica, es una lesión destructiva de hueso. Entonces tienes imágenes líticas en la columna, tienes imágenes líticas en sacabocado, le llamamos así en el cráneo, tienes imágenes líticas en el ilíaco. Mira, todo el ilíaco está tomado y tienes imágenes líticas a nivel de el húmero, ¿no? A nivel del húmero. Bueno, chicos, eso es todo. Hemos terminado. Espero que me hayan entendido y que quede claro que este tumor óseo
No es fácil, hay que hacer los diagnósticos diferenciales también con lesiones benignas. Ya se dieron cuenta de que muchas características tienen varios diagnósticos, tanto benignos como malignos. Así que por favor no dejemos de lado la historia clínica, la anamnesis, el examen físico. Eso nos va a ayudar bastante a que el radiólogo pueda definir y pueda ir disminuyendo las probabilidades diagnósticas para dárselas a ustedes, no al médico tratante. Es importante siempre en datos, y estos solamente son imágenes. Entonces, a veces el médico se siente frustrado, ¿no? Y dice, uy, el radiólogo me dice 3 diagnósticos, no puede ser, pero ya les estoy demostrando que solo son imágenes y que también nosotros tenemos una semiología radiológica. Hemos hablado de la semiología